Él se da cuenta que el tipo es de tipo cadena y él automáticamente asume que la tabla es un varchar de tamaño 255. ¿Okay? Si ustedes quieren pulir, hacer ajustes finos, es decir, no es un varchar de 255, es de 50, eso lo pueden hacer. Hay unos tags, hay unos notations especiales para hacerlo. El punto es, la moraleja aquí es que, de nuevo, uno crea este objeto y uno lo configura con esos notations para decirle a Hibernate cómo se salva eso en la base de datos. Luego, uno puede tener un programa principal, ¿ok? Y en ese programa principal lo que uno está haciendo es, ¿se acuerdan del Session Factory? Que les dije que nos permitía obtener conexiones. Estoy creando una configuración y ahorita les muestro de dónde sale eso y obteniendo un Session Factory. Ahorita les muestro eso, ¿ok? Este archivo, valga decir por lo pronto, que contiene toda la información necesaria para conectarse a la base de datos. ¿Ok? Ahorita lo ven, pero contiene esa información. Y luego, ¿cómo se trabaja? Miren, se trabaja así. Uno obtiene una sesión del Session Factory con un Open Session, por ejemplo, inicia una transacción, hace lo que tiene que hacer. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy creando un CRUD, asignándole la descripción, salvándolo. Creando otro, asignándole la descripción, salvándolo y así sucesivamente. ¿Ven qué simple que es, en el fondo, de trabajar? Luego, obtengo la sesión, obtengo la transacción y hago un commit. O sea, le digo al sistema de gestión de base de datos, sí, estoy contento con lo que hice, guárdame el trabajo. Vale. Save en Word. Es el mismo principio, si lo quieren ver de una forma. Y finalmente, cierro la sesión para liberar los recursos que están por debajo. Eso crea en la tabla tcrud, recuerden, t_crud, eso crea tres objetos, uno que dice descripción, otro que dice de 1 y otro que dice de 2. Yo puedo perfectamente, fíjense, esto está modificando un objeto, entonces ¿qué está haciendo? Abre una conexión a la base de datos, una sesión, comienza una transacción, ¿ok? Y fíjense que está haciendo session load CRUD 1, está cargando de la base de datos el CRUD cuyo ID es 1 y me lo está retornando directamente en un objeto. Y imprime la descripción, que debería ser descripción, que se la asignamos aquí, ¿ok? Le cambia la descripción, le pone otra descripción y luego simplemente cierra la transacción y cierra la sesión. Y Hibernate se da cuenta, cuando le dicen ese commit, él dice, oh, este objeto me lo cambiaron, le cambiaron un campo, hay que salvarlo, y ¡pum!, lo salva a la base de datos. ¿Ok? ¿Me siguen el hilo hasta aquí? Pero lo salva porque está diciendo session, get transaction, commit. No, o sea, cuando tú haces el session get transaction commit, Hibernate dice, a ver, de todos los objetos persistentes que estoy manejando, de todas las instancias, ¿cuáles cambiaron? En este caso hay una sola, solo cargaste el CRUD y le cambiaste la descripción. Él dice, esta cambió, así que yo la tengo que salvar. Él sabe cuál fue que cambió. Él sabe, él se da cuenta. Si tú comentas esta línea, él no va a salvar nada, porque él va a decir, nada cambió, así que no salvo nada. Entonces se dan cuenta que todas esas cosas uno las puede programar a pie si quiere. Uno puede sentarse realmente a programar todo eso a pie, pero es un tremendo trabajo y un tremendo dolor de cabeza. Entonces estos tipos lo que hicieron fue generalizar esa idea. ¿Ok? Generalizarla, programaron un framework, una biblioteca que ya lo hace por debajo y uno simplemente utiliza ese framework de esa biblioteca. Cuando se vuelvan, estén más avanzados en Java, no lo vamos a hacer en este curso, sería genial hacerlo, sería genial tener un curso solo para hacer eso. Un excelente ejercicio es tratar de programar un framework de persistencia de ese tipo. Uno se empieza a dar cuenta de todos los dolores de cabeza que hay ahí abajo. Es muy divertido crear. Y aún así uno nunca genera un producto realmente usable, ¿no? En producción, valga decirlo, el aprendizaje que hay allá atrás es increíble. Si algún día tienen tiempo libre, ya saben en qué emplear. O una de las posibilidades. Otra cosa que yo puedo hacer es crear consultas y consultar objetos de la base de datos. Entonces fíjense, este es otro ejemplo independiente. Aquí abro mi sesión, comienzo una transacción y aquí estoy creando una consulta. Session create query
Y fíjense que esta es una consulta en forma de una cadena de caracteres. Esto es muy parecido a OQL. ¿Se acuerdan de OQL? Object Query Language, que dijimos que íbamos a conversar de eso. Solo que esta es una versión particular, ¿no? Que se llama, en este caso, HQL, Hibernate Query Language. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí defino la consulta. Fíjense que no hemos visto SQL, pero la idea es de la extensión de objetos CRUD, o sea, de todos los objetos CRUD. Devuélveme aquel que tenga como ID 1. Eso es lo que el tipo está diciendo. O sea, básicamente es lo mismo que este load, pero escribiendo una consulta. ¿Bien? Y como yo sé que el ID es único, entonces en este caso estoy pidiendo un unique result. O sea, el único que consigas. Si por alguna razón hacen alguna consulta y piden un unique result y el resultado arroja más de un registro o más de un objeto, él se estrella. Él les dice, epa, ¿qué pasó aquí? ¿Okay? Bueno, fíjense lo que estoy haciendo. Aquí imprimo la descripción, que en este caso debería ser otra vez, porque la cambiamos acá, aquí arriba. Y miren, si lo quiero borrar de la base de datos, le digo session delete CRUD. Y ¡pum! Ya lo borré de la base de datos. ¿Ok? Hago el commit, cierro la sesión. Este otro ejemplo, ¿se acuerdan de los criterios? De las consultas por criterios, que los conversamos un poquito. Fíjense aquí, bueno, abre la sesión, inicia la transacción, es la misma cantinela, abre sesión, inicia transacción, hace un commit y cierra la sesión. Fíjense que aquí está creando un criterio y en este caso el único filtro que está usando es que me tiene que devolver los objetos de tipo CRUD. ¿Okay? Y me está listando todos los objetos de tipo CRUD. Entonces esto imprime todos los objetos de tipo CRUD. ¿Vale? Ahorita no lo vamos a correr, tendría que levantar la base de datos, etc. Cuando hagamos el taller sí los vamos a correr. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nosotros vamos a empezar en ese caso, o sea, por lo menos en el caso del CRUD, la carta sería una entidad. Hacemos la clase. Es muy posible, sí. Y tenemos que hacer eso mismo, o sea, es muy parecido. O sea, fíjense en una cosa. Aquí hay un detalle arquitectónico, ¿no? Y el detalle es el siguiente. Ha resultado muy interesante el uso de los dados en las aplicaciones, porque el usar los dados les enseña a ustedes, tanto a base de datos como ingeniería de software, un poquito, algunos detalles interesantes de arquitectura de software y de diseño de ¿okay? O sea, la experiencia ha sido muy interesante. La ventaja que tienen los dados, por ejemplo, es que eso no se está viendo este semestre, pero en el primer semestre que usamos eso, yo tenía en base de datos 2 compañías que estaban haciendo el mismo modelo de datos de una compañía de ingeniería de software. ¿Se dan cuenta? Y la condición era, lo que se pedía era que esos modelos de datos tenían que ser estándar, intercambiables. O sea que, no sé, la compañía de Carla está haciendo un modelo de datos y la compañía de Jonathan está haciendo el otro. Entonces la exigencia era que la aplicación de ingeniería de software pudiese correr con el modelo de datos de la compañía de Jonathan y con cambiar solo una línea de código estoy corriendo con el modelo de datos de Carla. ¿Sí me entiendes? Entonces, este semestre vamos a trabajar con Hibernate. En principio, o sea, el modelo de datos principal va a ser con Hibernate. Se van a dar cuenta que cuando le agarren la mano a esto, hacer el modelo de Hibernate es un tiro al piso. Ah, quiero un nuevo atributo en una clase, agregue una función tonta. Quiero una nueva clase, cree la clase, póngale los atributos y cualquier relación que tenga. ¿Sí me siguen? Se vuelve muy mecánico. Entonces, como yo sé que van a resolver ese problema rápido y que van a tener mucho tiempo libre en sus manos, y eso es, en verdad, un pecado, ¿no? Nos vamos a ir después de eso, cuando tengamos controlado esto, a hacer los dados. Entonces, yo quisiera que los dados funcionaran, o sea, que la aplicación de ingeniería de software funcione con Hibernate y funcione con los dados. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a tener que hacer un pequeño truquito allí muy interesante. Que igualito le vamos a sacar el jugo a Hibernate, pues igualito programar con Hibernate va a ser fácil de programar, ¿ok? Pero nos va a permitir utilizar también los dados, si ese es el caso. ¿Alguna otra pregunta en particular?
Entonces, no se preocupen, eso lo vamos a ir viendo a medida que avanzamos. La otra estrategia que uno puede utilizar, si le soy franco en las transparencias, me parece que esto debe estar primero que el Hibernate, es que la transformación, en lugar de ser automática, y fíjense allí, es manual. O sea, igualito es transparente, en el sentido de que igualito la aplicación utiliza objetos, y salva objetos y carga objetos, ¿ok? Solo que yo tengo que ahora codificar también la transformación, ¿vale? Y eso es un trabajo, digámoslo así, extra adicional. Entonces lo que uno hace es que uno encapsula las operaciones de acceso a datos, o sea, todas aquellas operaciones que hacen acceso a datos, acceso a la base de datos, uno las encapsula en un objeto especial, en un objeto que se llama DAO, Data Access Object, ¿ok? Entonces las operaciones ya que acceden a base de datos no están regadas por toda la aplicación, sino que están encapsuladas en una serie de objetos bien definidos. La clase DAO implementa los métodos para hacer el CRUD. ¿Se acuerdan del ejemplo de Hibernate anterior? Bueno, el CRUD viene de create, read, update y delete. O sea, crear nuevos objetos en la base de datos, cargar o leer los objetos de la base de datos, actualizar los objetos a la base de datos o eliminar los objetos de la base de datos. ¿Sí me sigue? Son las 4 operaciones básicas fundamentales. Entonces uno programa ese DAO, donde uno programa, codifica esas operaciones. ¿Okay? Y adicionalmente ese DAO implementa métodos para hacer consultas. Por ejemplo, uno dice, bueno, no, pero yo en la aplicación voy a necesitar listar todas las personas según su edad, ¿sí? Todos los que tienen tal edad. Entonces uno va a hacer un método find by, encontrar personas por edad, y uno le pasa la edad y eso devuelve la lista de todas las personas que concuerdan con la edad. Entonces cada consulta que, digamos así, el cliente, el programador de la aplicación necesite, uno codifica un find o un método que hace esa consulta. ¿Okay? ¿Dónde lo codifica? En ese Data Access Object. De manera que todo el acceso a datos, fíjense que está encapsulado en ese Data Access Object. Y se implementa algo que se llama un TO o un DTO, un Transfer Object, ¿sí? Y básicamente ese DTO o ese TO es lo mismo que acabamos de ver en Hibernate. O sea, es este objeto, que es un objeto muy simple, que simplemente tiene las propiedades de la data que necesitamos y tiene métodos getters y setters de esas propiedades, ¿sí? Es un objeto muy, muy simple en ese sentido. Y se implementa una clase factory, y aquí viene la cosa donde la gente se enreda un poquito a veces, que dependiendo del tipo de base de datos al que yo quiero acceder, retorna el DAO correspondiente. ¿Por qué? Porque de nuevo les digo, lamentablemente no todas las bases de datos se comportan exactamente igual. Entonces a veces las cosas que uno hace en MySQL de una forma, en Postgres se hacen ligeramente distinto. Entonces eso hace que sea difícil generalizar y utilizar el mismo DAO para MySQL y para Postgres. Entonces si ustedes quieren una aplicación que funcione tanto para MySQL como para Postgres, uno implementa un DAO para MySQL y uno implementa un DAO para Postgres, ¿ok? Y dinámicamente en la aplicación uno dice, bueno, si quiero usar Postgres, dame el DAO de Postgres. Si quiero usar MySQL, dame el DAO de MySQL. ¿Me siguen? ¿Alguien no me sigue hasta aquí o tiene una pregunta? Profesor, de Java, la sentencia para averiguar